El día de hoy hablaremos sobre la composición corporal, algo con lo que todos los que practican algún deporte o realizan ejercicio físico están familiarizados, ya que es muy común que se quiera aumentar masa muscular, perder grasa corporal, etc. Existe mucha evidencia que señala que una mayor cantidad de masa muscular se ha relacionado con una mejor salud metabólica y cardiovascular, una mayor fuerza y resistencia física y una mayor capacidad para controlar la glucosa en sangre. Por otro lado, una mayor cantidad de grasa corporal se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares, entre muchas otras enfermedades metabólicas. Por lo que en esta ocasión nuestro tema de interés será la composición corporal. Bienvenido a la Clínica del Atleta, un podcast en donde hablaremos sobre la ciencia de la nutrición deportiva, una rama especializada de la nutrición aplicada a las personas que practican deporte en diferentes intensidades y que apoya directamente a la medicina del deporte, cubriendo todas las etapas del atleta, incluyendo el entrenamiento, la competición, la recuperación y el descanso, las lesiones deportivas y muchas cosas más. ¿Qué tal? Bienvenido a un episodio más de la Clínica del Atleta. Yo soy Guillermo Quiroz, nutriólogo y entrenador personal en Multimás Medicina y Nutrición Deportiva. Comencemos por responder la pregunta ¿qué es la composición corporal? Bueno, el término de la composición corporal es un sistema de teorías y modelos físicos, matemáticos y estadísticos, expresiones de cálculo y modelos analíticos que están diseñados para comprender cómo está constituido el ser humano. Los principales componentes del organismo humano están organizados en 5 niveles, que estos niveles están jerarquizados según su connotación biológica, siendo estos el nivel atómico, molecular, celular, tisular y el global. En el nivel atómico, la masa corporal está compuesta básicamente por 11 elementos químicos. Así, la composición corporal podría dividirse en oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloruro y magnesio. Y a nivel molecular, la composición corporal puede ser dividida en 6 componentes, que son los lípidos, las proteínas, los carbohidratos, los minerales óseos, los minerales no óseos y el agua. La composición corporal en el nivel celular tiene 3 compartimientos, que son las células, los líquidos extracelulares y los sólidos extracelulares. Por otro lado, el nivel tisular de la composición corporal está formado por 5 componentes: el tejido adiposo, tejido muscular esquelético, tejido óseo, órganos y vísceras y el tejido residual. Y por último, en el nivel global, la composición corporal no es resultado del fraccionamiento del cuerpo, pero sí de las propiedades de este como talla, índice, masa corporal, superficie corporal y densidad corporal. Esta composición pues no está fijada y tampoco es invariable a lo largo del tiempo, ya que se puede ver alterada debido a influencias ambientales como los hábitos de alimentación y actividad física, hábitos o creencias culturales, entre otros factores. Dicho de otra manera, la composición corporal es una medida que nos permite conocer la cantidad de masa muscular, masa grasa, agua y otros tejidos en nuestro cuerpo. Y es importante porque nos ayuda a entender mejor nuestra salud y estado físico, ya que la cantidad de grasa y músculo en nuestro cuerpo tiene un impacto significativo en nuestra salud en general. Algo muy común es que cuando se piensa en perder peso o simplemente se quiere saber qué tan saludable estamos, lo que normalmente se hace es correr a buscar una báscula para saber cuál es nuestro peso o calcular nuestro IMC. Aunque bueno, no todas las personas sabrán calcularlo, pero la fórmula es relativamente muy sencilla. Simplemente es tomar tu peso y dividirlo entre tu estatura en metros al cuadrado. Con eso ya tendrías el resultado de tu IMC.
El IMC o índice de masa corporal es un concepto que se basa en que el peso de una persona debe de ser proporcional a su talla. Sí, suele estimar el grado de obesidad en poblaciones grandes y hospitalarias, pero no toma en cuenta el porcentaje de masa libre de grasa. Y está bien, es normal que se haga cualquiera de estas opciones. El problema está en que ni el IMC ni el peso que sale en tu báscula de baño hacen referencia en la cantidad de grasa y músculo que tienes en tu cuerpo. Simplemente toma el peso total y te dice qué tan pesado o qué tan ligero estás comparado con un estándar poblacional. ¿Sí? Y repito, lo que nos interesa es saber la cantidad de masa grasa y masa magra que tenemos en el cuerpo. La masa libre de grasa o la masa magra es todo el peso del cuerpo que no incluye grasa, donde entra el músculo, los órganos, huesos y agua. ¿Ok? Es muy importante entender lo que es la masa magra, como también entender lo que no es, porque muchas veces se confunde a la masa muscular con la masa magra y esto es incorrecto. ¿Sí? La masa magra entonces es una colección de diferentes tejidos en los cuales se va a incluir al músculo. La masa libre de grasa es mayor en hombres y aumenta progresivamente con la edad hasta los 20 años, disminuyendo posteriormente en el adulto. El contenido de grasa, por el contrario, aumenta con la edad y es mayor en las mujeres. Una vez alcanzada la adolescencia, la mujer requiere mayor cantidad de grasa corporal que nosotros los hombres, y esta diferencia se mantiene hasta la etapa adulta. Sí, de forma que la mujer tiene aproximadamente un 20 a 25% de grasa, mientras que en el hombre se suele tener alrededor de un 10 a un 20% de grasa. Sí, sin embargo, el ejercicio físico también condiciona la composición corporal y los atletas mayormente tienen más cantidad de masa libre de grasa y agua y menor cantidad de grasa. ¿Ok? Existe también una diferencia en la distribución de grasa en los hombres y las mujeres. Los hombres tienden a depositarla en las zonas centrales del organismo, que son en el abdomen y la espalda, mientras que las mujeres se encuentran preferentemente en zonas periféricas como las caderas y los muslos. ¿Ok? Esta distribución es muy importante ya que nos va a permitir distinguir entre la distribución de grasa para el hombre y para la mujer. ¿Sí? Estas dos distribuciones son la forma androide, que es en forma de manzana en el caso de los hombres, y la forma ginecoide o en forma de pera, que es el caso para las mujeres. La distribución androide puede representar un mayor riesgo para desarrollar algunas enfermedades crónico-degenerativas, ya que con la edad se produce una internalización de la grasa y un aumento del depósito en las zonas centrales del cuerpo. Sin embargo, dentro de la composición corporal existe otro tipo de distinción para los tipos de cuerpo llamado somatotipo. Para los que no estén familiarizados con este término, el somatotipo hace referencia a la forma o apariencia corporal de una persona, y si estás familiarizado con este término, imagino que en más de una ocasión te habrá surgido la duda sobre qué tipo de somatotipo tienes. Dentro del hábito deportivo, el somatotipo tiene una cierta importancia, ya que dependiendo de las características de cada persona, se tendrán más o menos facultades para la práctica de ciertos deportes. Ahora, este somatotipo se clasifica en ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. ¿Sí? En el ectomorfo hace referencia a un aspecto delgado y alargado y se caracteriza por la dominancia de las formas longitudinales, huesos finos y largos, músculos poco voluminosos, miembros relativamente largos, un tronco estrecho y con un marcado aplanamiento de la columna lumbar y la zona abdominal. Normalmente estas personas suelen ser personas muy altas. El mesomorfo, por su lado, representa la robustez o la magnitud de los músculos relativa, sirviendo de referencia respecto a la masa muscular y la masa ósea. Este es un indicador de la masa muscular libre de grasa. Entonces, las personas en las cuales predomina se caracteriza por tener un aspecto cuadrado y una musculatura notable. Su altura es intermedia, los huesos de las piernas, tronco y brazos es compacta, los antebrazos, puños, manos y dedos son anchos y en general tienen una densidad corporal elevada. Y por último, el endomorfo hace referencia a formas corporales redondas y anchas que indican cierta tendencia a la obesidad. El abdomen predomina frente al tórax, la espalda tiene un aspecto cuadrado y alto
El cuello suele ser corto y robusto y en general su densidad corporal es baja y de manera frecuente pues suelen mostrar un poco de flacidez muscular. Bueno, sigamos con la parte de la grasa y poco más adelante retomaremos la parte muscular. La grasa es un componente de nuestro cuerpo que se acumula en forma de tejido graso o tejido adiposo. Y en la actualidad este tejido adiposo, aparte de ser la reserva de lípidos de nuestro organismo, es reconocido como un organismo endocrino que produce distintas hormonas y citoquinas que van a regular el metabolismo y que influyen de manera directa en la composición corporal. Un estudio publicado en 2021 por Bruce A. Bunnell menciona que el tejido adiposo es rico en células madres adultas y tiene un uso potencial como terapias celulares en medicina regenerativa y posiblemente en ingeniería de tejidos. Se menciona también que tanto los estudios realizados in vitro como los in vivo han demostrado que estas células madres adiposas poseen la capacidad de diferenciarse en células de origen mesodérmico, incluidos los adipocitos, condrocitos, osteoblastos, etc. Y que el secretoma, que es el grupo de proteínas transmembrana que son secretadas por las células adiposas en el espacio extracelular, altera la biología de los tejidos, estimula las células madres residentes en los tejidos, cambia la actividad de las células inmunitarias y media los resultados terapéuticos. Todas estas propiedades biológicas de las células madres adiposas aún están bajo investigación clínica en ensayos humanos, pues para ver si son viables en diferentes patologías. Es importante recordar que cuando hablamos de grasa y tejido adiposo, normalmente no hacemos ninguna distinción entre ambos y los usamos pues como sinónimos. Sin embargo, en el campo de la composición corporal y el metabolismo, grasa y tejido adiposo son distintos términos y hacer la distinción es importante cuando se determina la masa o se estudian las características metabólicas. Aunque muchas veces puedan considerarse como términos sinónimos, es importante recordar que con la edad el contenido de grasa del tejido adiposo puede variar. Por ejemplo, el contenido de grasa del tejido adiposo es del 66% en los recién nacidos y aumenta gradualmente hasta la edad adulta, siendo del 80% a partir de los 13 años de edad. El tejido adiposo normalmente está dividido en tres tipos: el tejido blanco, el tejido pardo y el beige. El tejido adiposo blanco se localiza principalmente en depósitos subcutáneos o depósitos intraabdominales y funciona principalmente como un depósito de almacenamiento de energía que también produce adipoquinas. Por otro lado, el tejido adiposo pardo o marrón es el principal responsable de la termogénesis en respuesta al frío y a la ingesta de alimentos. Los adipocitos pardos desempeñan una función primordial en la generación de calor y se caracterizan por tener numerosas mitocondrias que oxidan ácidos grasos y glucosa y que expresan de forma única la proteína desacoplante de la fosforilación oxidativa 1, que sería la proteína UCP1. Y por último tenemos al tejido adiposo beige. Este tejido también sirve como un depósito de almacenamiento de energía que tiene el potencial de expresar la proteína UCP1 y tener actividad termogénica. Sin embargo, desde una perspectiva de desarrollo, es más similar al tejido adiposo blanco. Ahora bien, pasemos a la parte del músculo. Existen tres tipos principales de músculo que son el músculo cardíaco, el músculo liso y el esquelético. Entonces, a manera de recordatorio breve, el músculo cardíaco está ubicado en las paredes del corazón y están bajo control involuntario. El músculo liso está ubicado en las paredes de los órganos viscerales huecos como el hígado, páncreas e intestino y también está bajo control involuntario. Y por último, el músculo esquelético está adherido al esqueleto, es decir, a los huesos, y está bajo control voluntario. Y ahora, después de todo este rollo, vamos a ver cuáles son los métodos de análisis de la composición corporal. ¿Ok? Actualmente los métodos de análisis de la composición corporal son divididos en tres grupos, que son el directo, los indirectos y los doblemente indirectos. El método directo tiene que ver con la disección de cadáveres y la verdad es que por más que cuente con una excelente fiabilidad, poco o nulo rango de error, su utilización es muy limitada y poco práctica, porque como lo acabo de mencionar, se necesitan cadáveres.
Por otro lado, los métodos indirectos no realizan la manipulación de los tejidos que son analizados, por lo que se realiza un análisis de la composición corporal in vivo. Estos métodos son validados a partir del método directo o de la densitometría y posibilitan medir, estimar los tejidos corporales, donde entran métodos como la tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear, absorciometría dual de rayos X o DEXA y la plestimografía. Y por último, los métodos doblemente indirectos también son técnicas para medir la composición corporal in vivo, y en general fueron validados a partir de los métodos indirectos, y por eso presentan un margen de error muy grande cuando son comparados contra los métodos indirectos. ¿Sí? Y aquí es donde entran los métodos como la antropometría y la bioimpedancia eléctrica, que son los dos métodos de los cuales hablaremos el día de hoy y que toman mucha importancia debido a su sencillez, seguridad, facilidad de interpretación y bajas restricciones culturales. Además, estos métodos presentan mejor aplicación práctica y menor coste financiero en comparación con los métodos indirectos. Entonces comenzaremos por la bioimpedancia eléctrica. La bioimpedancia eléctrica es un método rápido y no invasivo para medir la composición corporal a partir de una corriente eléctrica. Los equipos de bioimpedancia mandan una señal eléctrica de amperaje muy bajo en el cuerpo que la verdad es imperceptible para nosotros. Esta señal eléctrica viaja a través del agua que se encuentra en el tejido muscular y frena su viaje cuando encuentra tejido adiposo. Y precisamente a la resistencia que se le genera en el tejido adiposo se le llama impedancia. Entonces la bioimpedancia se basa en el principio de que la grasa es un menor conductor que el tejido magro. Esto quiere decir que mientras más tiempo tarda en recorrer el cuerpo la señal eléctrica, más grasa tenemos en el cuerpo. Esta grasa varía según la composición de cada individuo, su tamaño, la composición de sus electrolitos, etc. Sin embargo, esta medición puede verse alterada muy fácilmente debido a la posición corporal, el estado de hidratación de cada persona, el reciente consumo de comidas o bebidas, la temperatura ambiente y corporal, si se realizó ejercicio físico recientemente y el estado de represión de la vejiga urinaria, es decir, qué tan llena tienes la vejiga de orina. Si te preguntas cómo es que el ejercicio físico puede alterar los resultados de la bioimpedancia, bueno, esto es debido a que el ejercicio aumenta el gasto cardíaco y la perfusión vascular o circulación sanguínea, y como consecuencia se aumenta el flujo sanguíneo al músculo, así como también aumenta la temperatura muscular y de la piel, por lo que se produce una disminución de la resistencia muscular y una disminución general de la impedancia corporal, recordando que la impedancia es la resistencia que se genera en el tejido adiposo cuando pasa la señal eléctrica arrojada por el instrumento de medición. ¿Ok? La precisión de los cálculos también puede verse afectada incluso por variaciones en la posición de los electrodos, las especificaciones de la báscula y de los diferentes algoritmos o ecuaciones de cálculo que cada fabricante haya aplicado. En un artículo publicado en la revista Andaluza de Medicina del Deporte, hacen referencia también a ciertas recomendaciones que se deben de tener en cuenta cuando se va a hacer un análisis de bioimpedancia eléctrica, como son el realizar el análisis en ayunas o tras 4 horas de ayuno, no haber ingerido alcohol en las 8 horas previas a la medición y para las cuestiones de seguimiento, realizar el análisis siempre a la misma hora y bajo las mismas circunstancias. Las principales ventajas de este método son su carácter no invasivo, que el equipo puede ser relativamente barato, pero bueno, esto va a depender de las marcas, claro. La evaluación presenta un bajo coste y es de fácil aplicación y es un método muy rápido, como ya mencionamos. Sin embargo, presenta desventajas como limitaciones de aplicación en pacientes que presentan retención de líquidos, edemas periféricos, problemas hidrostáticos o que hagan uso de medicación diurética. Por otro lado tenemos a la antropometría. Tal vez el nombre te suene un poco raro, pero si alguna vez has acudido con algún nutriólogo, en más de una ocasión seguramente te tocó que te tomara algunas medidas o pliegues con un plicómetro, o como le gusta llamarlo a los pacientes, el pellizcómetro. Si es así, ya debes de tener una idea más clara de qué es la antropometría, y si no es tu caso, no te preocupes, que a eso vamos. La antropometría o la cineantropometría es el estudio del tamaño,
forma, proporcionalidad, composición, maduración biológica y función corporal, con objeto de entender el proceso del crecimiento, el ejercicio, el rendimiento deportivo y la nutrición. Etimológicamente, la palabra antropometría viene del griego anthropos, que significa hombre, y metrón, que significa medida, y el sufijo ia, que se refiere a cualidad. Tal como fue dicho anteriormente, se refiere al estudio de las medidas y proporciones del cuerpo humano. Esta técnica se basa en el hecho de que la mayoría de la grasa corporal está en el tejido subcutáneo, aunque como la distribución de grasa subcutánea no es uniforme, es decir, hay regiones con más y otras con menos cantidad de grasa en diferentes partes del cuerpo, las medidas de los pliegues cutáneos deben ser realizadas en diferentes partes corporales. Las ventajas de la antropometría son el bajo coste de su aplicación cuando es comparado con otros métodos, claro. La facilidad de su aplicación, su sencillez, la facilidad de transporte, lo que permite su utilización en investigaciones de campo, además de estar validado para una amplia franja poblacional que engloba desde niños hasta mayores, pasando por atletas y personas enfermas. Por otro lado, este método presenta desventajas como un gran margen de error entre el 3 y el 11%. Esto debido a la necesidad de ser realizado por personas altamente entrenadas para que la medida sea confiable. La posibilidad de producir resultados dispares cuando las mediciones son realizadas por personas diferentes o con instrumentos diferentes es muy alta. También la necesidad de determinación exacta de los puntos anatómicos para que se produzcan comparaciones entre resultados, la variabilidad individual en la técnica de sujetar la piel, que puede reproducir resultados distintos, la dificultad de aplicación en personas con obesidad o con grandes cantidades de grasa y su no recomendación en situaciones de deshidratación o retención de líquidos. Por esta razón es que la antropometría se debe llevar a cabo normalmente por alguien capacitado por la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría ISAC, que se encarga de estandarizar el protocolo de mediciones antropométricas para tratar de disminuir al máximo los errores que ya mencionamos. Las certificaciones de ISAC van desde el nivel 1, que es la básica, hasta el nivel 4, que es el más avanzado, el cual ya está reservado a un grupo pequeño de antropometristas que son reconocidos internacionalmente para formar y evaluar a los antropometristas de los 3 niveles de abajo. Sí, en este caso veremos el equipo necesario y las medidas que se incluyen en el nivel 1 de ISAC, que es con el que yo cuento actualmente. El equipo necesario para poder realizar la antropometría es una cinta métrica metálica, un plicómetro, un antropómetro, una báscula y un estadímetro. La cinta metálica la usaremos para medir los perímetros o circunferencias y usamos una cinta metálica debido a que las cintas que son de plástico o estilo costurera pues con el tiempo llegan a alargarse y esto nos altera las mediciones. El plicómetro es como una pinza que utilizamos para medir los pliegues cutáneos, que es donde está la grasa, por eso la gente le llama pellizcómetro, ¿sí? Y el antropómetro nos sirve para medir los diámetros pequeños como los del húmero, que sería el codo, el biestiloideo refiriéndonos a la muñeca y el del fémur, que sería la rodilla, ¿ok? Y la báscula y el estadímetro que nos van a servir para obtener el peso corporal y la talla de la persona. Este equipo nos permite la valoración cuantitativa para el análisis de la composición corporal relacionado con la nutrición y diversos factores a considerar de cada persona, permitiéndonos la estimación de los compartimientos como la masa grasa y la masa libre de grasa con la que se cuente para así determinar un diagnóstico concreto sobre la salud. ¿Ok? Dentro del método ISAC existen 2 perfiles que son comúnmente utilizados para la valoración antropométrica. ¿Ok? Estos 2 perfiles son el perfil restringido y el perfil completo. No nos vamos a adentrar mucho en este punto ya que como pacientes pues no necesitamos conocer los 2 perfiles forzosamente, pero sí tener una idea de lo que son para cuando lo estén aplicando en nosotros. ¿Ok? El perfil restringido consta de 21 medidas y el perfil completo de 43 medidas. Normalmente en ISAC 1 usamos lo que es el perfil restringido, que se divide en 4 categorías, que son las medidas básicas, que son 4 donde se incluye el peso y la talla,
los pliegues cutáneos que son 8, las circunferencias son 6 y los diámetros son 3. Este perfil nos va a permitir realizar el cálculo sobre el somatotipo, la proporcionalidad y la estimación de la composición corporal. Ahora, ¿cómo podemos entender o saber cuándo perdimos o ganamos grasa corporal mediante la antropometría? Bueno, nosotros como nutriólogos tenemos las fórmulas con las cuales nos podemos apoyar para sacar el porcentaje de grasa, masa muscular, etc. Así como la sumatoria de pliegues que son requeridos en diferentes deportes para que el atleta en cuestión se encuentre dentro de los parámetros reglamentarios de composición corporal para su deporte. Pero una forma sencilla de que tú como paciente puedas detectar esto es con los pliegues y las circunferencias. Y te estarás preguntando, bueno, pero ¿cómo es esto? Muy fácil. Ya habíamos comentado que el pliegue cutáneo nos va a ayudar a medir la grasa que esté entre el músculo y la piel, que si recuerdas, esta sería la grasa que esté en el tejido adiposo pardo o marrón, ¿verdad? Entonces, si tenemos un pliegue pequeño, estos pliegues se miden en milímetros, esto quiere decir que tenemos poca grasa en ese lugar. Y si tenemos un pliegue grande, entonces quiere decir que tenemos mucha grasa. Ahora, si esto lo combinamos con la circunferencia, podríamos saber si aumentó nuestra masa muscular o no. Por ejemplo, vamos a medir el bíceps y vemos que tenemos pliegue pequeño y circunferencia grande. Esto quiere decir que tenemos poca grasa y masa muscular activa o desarrollada. Sin embargo, si tenemos pliegue grande y circunferencia grande, esto quiere decir que tenemos mucha grasa y músculo también escondido bajo la grasa, pero no necesariamente tiene que ser un músculo desarrollado. ¿Ok? Recuerda que tanto la bioimpedancia eléctrica como la antropometría son métodos doblemente indirectos, lo que quiere decir que son métodos de estimación. Por lo que si algún nutriólogo te afirma que puede decirte exactamente cuánta grasa corporal tienes en tu cuerpo, mi recomendación es que salgas corriendo de ahí lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque como ya mencionamos, la única forma de saber exactamente cuánta grasa tienes es mediante la disección de cadáveres. Es decir, tendrían que matarte y hacerte una autopsia para sacarte toda la grasa y poder pesarla. ¿Para qué? Para así saber exactamente la cantidad de grasa que tenías en tu cuerpo. Y digo tenías porque ya no estarías presente y ya no te la dirían a ti. Y bueno, con esto terminaremos este episodio. Muchas gracias por quedarte hasta el final, por tu tiempo y atención. Recuerda que si quieres apoyar este podcast, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube. Esa es una excelente manera de apoyarnos sin ningún costo. Adicionalmente, por favor, suscríbete al podcast en Spotify y Apple Podcast, y tanto en Spotify como en Apple puedes dejarnos una calificación de hasta 5 estrellas. Si tienes preguntas para nosotros, comentarios acerca del podcast o temas sugeridos, por favor escríbelos en la sección de comentarios en YouTube. Y también en nuestro canal de YouTube, aparte de los episodios completos, subimos clips de los puntos más importantes de cada episodio por si solo te interesa ver una parte en específico. También, si aún no nos sigues en redes sociales, puedes encontrarnos como @multimas.mx en Instagram, Facebook y Twitter, y como La Clínica del Atleta en TikTok. En esas plataformas subimos información referente a temas de nutrición deportiva, nutrición clínica y entrenamiento. Alguna desinformación se cruza con el contenido de este podcast, pero mucha otra información es diferente de este contenido. De igual forma, si quieres saber más sobre los servicios que ofrecemos en Multimas Medicina y Nutrición Deportiva, te invito a que visites nuestra página www.multimas.mx. Una vez más, quiero agradecerte por tu tiempo y atención y sobre todo por tu interés en la información basada en ciencia y en temas relacionados con la nutrición tanto deportiva como clínica, el entrenamiento y la salud en general. Y recuerda, si tienes un cuerpo, eres un atleta. Hasta la próxima.